aprender de ella. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso. Seguimos en las palabras de Jesús y vayamos a Lucas 8, versículo 16. El tema se llama No escondas tu luz. Lucas 8, versículo 16. Si nosotros leemos el contexto de Lucas 8, 16, Jesús está hablando de la palabra del sembrador, ¿sí? Y da la explicación de esa parábola, de qué quiere decir la palabra del sembrador. Y al terminar la explicación de esa parábola, Jesús en Lucas 8, versículo 16, dice estas palabras, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, sino, dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Sí? Yo quiero que cerremos nuestros ojos para pedirle sabiduría al Señor esta mañana y poder compartir su palabra. ¿Sí, hermanos? Padre, venimos a darte gracias porque tú eres fiel y soberano. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos ministras, Señor. Danos el entendimiento de tu palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y podamos cambiar lo que estamos fallando, Padre. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, entonces, les decía que el contexto de esta parábola es la parábola del sembrador. Y aquí habla algo muy importante Jesús, ¿sí? Aquí dice, nadie que enciende una luz hace un símbolo de que prende una lija o lo va a dejar debajo de la cama. No, el propósito de la luz es alumbrar, ¿sí? Es brillar, ¿sí? Ese es el propósito de la luz. La luz ese es el propósito. Entonces, denme un segundito, hermanos. En el griego, aquí la palabra luz significa una lámpara, un candil, una antorcha o una fuente de luz, ¿sí? Entonces, aquí es lo que habla. Alguien no enciende una lámpara o un candil o una antorcha para que la esconda, ¿sí? Se refiere a una lámpara de aceite y representa a nosotros la verdad revelada por Dios a su iglesia. Nosotros recibimos la verdad de parte de Dios, que es su palabra, y esa luz, esa revelación nos da luz, nos ilumina nuestra vida, ¿no? Nosotros recibimos esa luz a través de la palabra de Dios. Entonces, quiere decir, esa luz representa la verdad del Evangelio de Dios, ¿sí? También representa el testimonio de una vida reflejada de Cristo. Entonces, eso representa la palabra luz. En el contexto es la luz, la palabra revelada a través del Evangelio. Nosotros, para poder cambiar nuestra vida, hemos recibido el Evangelio. Y al momento de recibir el Evangelio de salvación, nosotros hemos tomado la decisión de decir, caray, ¿sabes qué? Aquí está la verdad, aquí está la vida, este es el camino correcto. Y nosotros tomamos decisiones de seguir ese Evangelio. El Evangelio que viene a través de Jesucristo. Entonces nosotros, como cristianos, hemos sido transformados por su palabra. Entonces, y asimismo, nosotros no podemos tener esa luz en nuestra vida y esconderla, ¿sí? No podemos quedarnos con esa palabra que hemos recibido y no compartirla, ¿no? Nosotros estamos aquí con un propósito, ¿no? Tú estás aquí y has tomado la decisión de decir, vengo a la iglesia, y al momento de venir a la iglesia te das cuenta que la palabra de Dios va cambiando tu manera de pensar, tu manera de razonar, va cambiando tu manera de vivir, va cambiando tu manera de actuar, ¿sí? Eso es la palabra de Dios, te va corrigiendo, te va guiando. Y tú como creyente te vas dando cuenta y diciendo, ¿sabes qué? Estoy mal en esto y tengo que cambiar, ¿es correcto? Eso hace la palabra de Dios, ¿sí? Y nos va iluminando nuestra vida, ¿sí? Y va corrigiendo lo que está mal en nuestra vida. Y vamos dejando el pecado y vamos cambiando. Ok, tú como creyente estás en ese proceso de decir, ¿sabes qué? Estoy conociendo la verdad de Dios. Y Jesús lo que está diciendo en esta palabra, en esta enseñanza es, ok, ya tienes la luz. Y la pregunta es, ¿por qué la escondes? ¿Por qué la pones debajo de la cama para que nadie se dé cuenta? ¿Por qué la tapas? Me explico. Si tú estás entendiendo que esa luz viene, es bueno para ti, lo que está diciendo aquí es, hay gente alrededor que necesita que tú como creyente puedas compartir esa luz, esa palabra. La luz representa el Evangelio. Sí, entonces, su palabra nos trata de transformar a nosotros y nosotros como creyentes tenemos que ser luz, primeramente en el hogar. Ahí es donde muchas veces tenemos que ser luz. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que Dios no nos da su palabra o su verdad para que la tengamos oculta. Si tú has sido un cristiano creyente que has recibido la palabra de Dios y que tienes esa luz del Evangelio, ¿sí? Tienes a Jesús en tu corazón que alumbra tu vida y a través de su palabra y el estudio vas cambiando, no puedes esconder esa luz. No te puedes quedar callado, ¿sí? Y tienes que compartirla. Y muchas veces también tenemos que ser de testimonio. Tenemos que ir cambiando y que esa luz lo vean los que están más cercanos de nosotros, que es nuestra familia. Primeramente familia, papá, mamá, hermanos e hijos. El núcleo familiar. Posteriormente, los que están alrededor, la familia secular, ¿sí? Tíos, tías, hermanos, hermanas, sobrinos. Que también tienen que ser luz. Miren, hermanos, al estudio de esta palabra, yo entendía, yo no me puedo quedar callado si yo sé que Dios nos ha creado con un propósito y el propósito ha sido creado para que nosotros estemos con Dios. Y si estamos aquí es porque hemos decidido seguir a Cristo y estamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque nos hemos dado cuenta que estamos mal y que tenemos que ser corregidos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cada uno de nosotros provenimos de una familia. Tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos. ¿Sí? O somos padres, tenemos hijos, tenemos primos, tenemos primas, familia alrededor. Y a su vez hay familia un poquito más lejana, ¿sí? Primos segundos o tíos segundos, que necesitan conocer lo que tú conoces, que necesitan vivir lo que tú estás conociendo, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ha ganado terreno en la sociedad. Y Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Y muchas veces, esa era nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada Satanás había robado nuestra paz, nos había destruido, pero hemos decidido nosotros cambiar, acercarnos a Jesús, acercarnos a esa luz, a la verdad. Y eso mismo, la gente que está alrededor de nosotros necesita saber eso. Necesitan conocer la verdad. Lo que realmente nosotros estamos siendo enseñados y compartir, lo que Dios nos habla a través de su palabra, lo tienen que saber. Yo sé, porque no solamente pasa lo que están cerca de mí, sino que también en ustedes. Hay familia que no conoce de Dios. Hay familia que a lo mejor no ha entendido, o sea, ¿qué es realmente su palabra? A lo mejor hay familia que al estar cerca, a lo mejor te puede juzgar de fanático o de religioso, pero en sí no saben a qué vienes tú a la iglesia. ¿O me equivoco, hermano? Hay gente que no sabe. Nosotros vemos aquí sillas vacías. Puede ser tu hermana, tu hermano, tu tío, tu tía, tu prima, quien necesita de Dios. Si yo te hago una pregunta, si todos nosotros que estamos aquí necesitamos de Dios para poder tener una relación con Dios, yo tengo una pregunta. ¿La gente que está a tu alrededor no necesita de Dios? Sí necesita de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Tú has recibido la luz del Evangelio, no la puedes cubrir. Dice, ni la pone debajo de la cama, no la esconde, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y aquí está hablando de que nosotros como cristianos tenemos que ser testimonio de esa luz que vive en nosotros. Hay mucha enseñanza, hermanos. Y es lo que Jesús nos quiere enseñar. Lucas 8:16 en la parte A dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Dios nos ha encendido a nosotros. Antes estábamos apagados. Tú y yo, antes de Cristo, estábamos muertos, apagados, en tinieblas. ¿Ok? Viene Jesús a nuestra vida, a través de su evangelio, hemos recibido a Jesús, su palabra ha sido ministrada en nuestros corazones, viene esa luz, el evangelio, su palabra, transforma nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transmitir.
Tienes que transmitir. Miren, hermanos, un foco necesita energía para poder alumbrar. ¿Es correcto? Tú eres ese foco, o la humanidad es ese foco, pero necesita esa energía. No lo estoy ocupando con eso. Necesita el Espíritu Santo, necesita Jesús para que pueda hacer luz. Cubrir la luz. Ok, la luz está encendida, está aquí. Cubrirla. Que nadie vea que tú eres un creyente cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene que dar testimonio. Cubrirla es ser negligente. No podemos. Cubrir es negar a Jesús. O sea, no podemos quedarnos callados con lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Necesitas compartir la palabra de Dios. Si tu vida, tú has entendido que yo vengo a la iglesia, me lleno de su palabra, transformo mi vida y eso es para mí nada más. No, Jesús no está diciendo eso. Si tú lees Lucas 8, vayamos a Lucas 8, versículo 15. Lucas 8, versículo 15. Un texto antes. Perdón, Lucas 8, 15. Un texto antes de Lucas 8, 16 que estamos hablando nosotros. Dice, mas el que cayó en buena tierra, esos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Esa es la palabra de Dios que cayó en buena tierra. Ok, versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre en una vasija. Si tú ya recibiste la palabra que cayó en buena tierra en ti, en tu vida, y tú estás cambiando y has aceptado a Jesús en tu corazón, no puedes cubrirlo, no puedes esconderlo. No puedes, aquí Jesús le dice, más lo que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Eso dice esta enseñanza. Yo tengo una pregunta. Tu familia, no me voy a ir con la familia más lejana, me voy a ir con la familia de tu hogar, en tu familia. Tú como padre, tú como madre, tú como hijo. Yo soy padre, tengo a mi esposa y tengo a mis hijos. Yo hablo de mi familia primordial. Yo tengo una pregunta. ¿Tu familia primordial ve esa luz en ti? ¿O ve que la esconde? ¿Qué ve? ¿Qué ve tu familia de ti? Los que están más próximos a ti, que es tu prójimo, tu cercano. ¿Qué ve? Jesús está diciendo, nadie que enciende una luz, Jesús ya te encendió a ti. No la cubre debajo de una vasija. No se puede. Y si tú, como creyente, no la estás cubriendo con una vasija, estás siendo negligente. Estás siendo como ese. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la parábola de los talentos enfocados en la familia. Okay. Y vimos que había uno que le dio 5 talentos, otro que le dio 2 talentos y a otro que le dio 1 talento. Okay. El cubrir con una vasija está siendo como esa persona, ¿sí? Ese siervo negligente. Le dijo, malo y negligente. O sea, no está siendo de bendición. Está siendo negligente. Tú tienes que compartir la palabra de Dios. Si Dios te ha puesto, ¿sí?, en tu hogar, como padre, como madre o como hijo, hablando con el consecutivo de la enseñanza pasada, ¿sí?, que Dios te ha dado un talento que es tu familia, el no compartir la palabra de Dios con los más próximos está siendo negligente. En la palabra de Dios hay un profeta que se llama Jonás.
que Dios le dijo a Jonás, Jonás era un profeta, uno que compartía la palabra de Dios. Jonás 1, versículo 1, por favor. Jonás fue negligente, como ese siervo malvado, malo y negligente del Mateo 25, que no cuidó lo que Dios le legó, ese talento. Jonás fue una persona, un profeta, predicador de la palabra que quiso esconder lo que Dios le había dado. Jonás 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Qué quiere decir? Que Dios le habló a Jonás. Así como Dios nos habla a nosotros, sí que somos los responsables, los padres en el hogar, o tú como madre o esposa, ¿sí? Vino palabra de Jehová a Jonás, vino palabra de Jehová a tu vida, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Si nosotros lo pasamos en el aspecto familiar, Jesús te está diciendo, o Dios está diciendo a través del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Levántate y ve a tu familia, ve a tu hogar y pregona contra tu familia. Habla. Porque hay situaciones que están mal. Jonás, versículo 3. Y Jonás se levantó, pero se levantó no para ser obediente a Dios. Se levantó y fue negligente porque se levantó para huir de la presencia de Jehová en versículo 3. No obedeció. Fue negligente. Y muchas veces nosotros estamos siendo negligentes con la encomienda que Dios nos ha dado de ser luz. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Si Dios está diciendo, oye, sé luz, o sea, nadie enciende una luz y la esconde. No podemos. Y Jonás hizo totalmente lo contrario. Y muchas personas, cristianos, están haciendo así como Jonás, no obedeciendo, siendo negligente. Y descendió a Jope, versículo 3, Jonás 1:3, y dice, y hay una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice la Escritura, de la presencia de Jehová. Pero Jehová, versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave, daba de flojo, descansando, sin responsabilidad, y se había echado a dormir. Hoy hay padres, hoy hay madres, y hay hijos que están dormidos y están siendo negligentes. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y Jesús te dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás dormido? Levántate, deja de dormir y muévete. Y aquí dice, el patrón de la nave le dice a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque eres profeta. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando Jonás no obedeció una encomienda de Dios y huyó, la ciudad
de Nínive estaba en oscuridad. Si tú como papá o tú como mamá o como hijo no estás cumpliendo con el talento que Dios te ha dado, estás siendo negligente y estás en oscuridad. Dios en su misericordia, hermanos, utilizó una tempestad para que Jonás reaccionara. Y puede decir, ¿sabes qué? Para que le pueda obedecer. Solo cuando Jonás obedeció, pudo haber luz en la ciudad de Nínive. Si tú reaccionas como papá o como mamá o como hijo, ¿sí? Si tú reaccionas, va a poder ver luz, testimonio. Vas a poder ser esa luz que ilumina, que es un candil y que tu familia lo ve. Y vas a compartir el mensaje de salvación y vas a poder ser de bendición. Y la gente, las personas necesitan conocer a Dios. Jonás 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Tuvo una oportunidad. Jonás tuvo una oportunidad. Si tú lees Jonás es expulsado, cae al mar, y Dios dice que preparó un gran pez y se lo tragó y estuvo 3 días en ese pez, y ahí estando dentro del pez se arrepintió y empezó a orar al Señor. ¿Qué quiere decir? Sinónimo de pruebas, adversidad. Y Jonás dije, ok, Señor, dame una oportunidad. Sí, voy a obedecer. Entonces Jehová le da una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo y de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron la palabra de Dios. Apenas empezó a hacer luz. Antes, Jonás había escondido en una vasija o debajo de la cama el evangelio. Pero que después que Dios le da una segunda oportunidad, trata con él y le da una segunda oportunidad, apenas empezó a hacer luz. Y versículo 5, Jonás 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron en Dios, creyeron en su palabra. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde la mayor hasta el menor. O sea, todos creyeron, hermanos. Jonás se arrepintió, Nínive se arrepintió. Sencillamente porque empezó a hacer luz. Okay. Si la palabra de Dios cayó en buena tierra y está produciendo fruto, ¿sí? Tienes que hacerlo. No te puedes quedar callado, hermano o hermana. No te puedes quedar callado. Hay personas que necesitan, así como tú necesitas de Dios, tener una relación con Dios, la humanidad necesita conocer de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú como creyente? ¿Estás haciendo como Jonás? ¿Oídos sordos? Hacerte así que no, mira, no quiero hacerlo. Y yo no te estoy diciendo que vayas y proclames la palabra de Dios, el Evangelio, aquí a Santa Anita, No te estoy diciendo que ven, vamos aquí a hacer... No, yo te estoy diciendo en tu casa. Sencillamente en tu casa, en tu hogar. Con los más cercanos, los más próximos a ti. Yo no estoy diciendo que vengas y compartas la palabra de Dios en esta ciudad, Santa Anita. Porque Dios no quiere eso. Claro, en su momento.
Lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles en nuestro hogar. Y con los que estamos más cerca, poderles compartir, poder restaurar, poder tener comunión, ¿sí? Cambiar. ¿Para qué? Para que puedas invitar, sino tu testimonio. Porque, hermanos, hay mucha necesidad. Hay muchísima necesidad cerca de nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Oras por ello? Ok, gloria a Dios. Bueno. ¿Les compartes la palabra de verdad? ¿Eres de testimonio? ¿Está haciendo luz? Solamente cuando Jonás obedeció por segunda vez a Dios, Nínive cambió y se arrepintió. Jonás 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. O sea, se levantó y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó, como dice, sobre ceniza, ceniza, así. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban. El rey empezó, y ¿sabes qué? Eso es hora de ayunar. Nadie va a comer. Ya hasta aquí dice que eso hacen los animales. Si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Los puso a ayunar y los puso a clamar a Dios. Dice, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice. Si volverá y se arrepintiera a Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios, dice, versículo 3, Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron. Hermanos, Dios está viendo qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro hogar. No me excluyo, yo me pongo como primer ejemplo. Dios ve todo lo que hacemos. Y Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho. Y Dios, mejor dicho, se arrepintió del mal que les había dicho que iba a destruir la ciudad. Y no lo hizo. La vida de Jonás es un ejemplo de que Dios nos da oportunidades para poder cambiar. Y cuando uno es luz, hay transformación. Hay transformación, hay cambio. Por eso dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo tú. ¿Ok? Y dice, y tu casa serán salvos, tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué dice, tú y tu casa? ¿Por qué? Porque si tú has recibido la palabra de Dios, tienes que hacer luz. Y compartir la palabra de Dios a los más cercanos, a los más próximos. ¿Para qué? Para que ellos puedan también llegar al mensaje de salvación. Y entender un cambio de vida, un cambio de rectitud. Pero también, y para eso necesita ser ejemplo. La luz, el Evangelio, dice aquí, la luz dice Lucas 8, versículo 16 en la parte B, sino que la pone en un candelero para los que lo entren, vean la luz. ¿Qué quiere decir? La luz debe ponerse en lo alto para iluminar, para poder ver. Dios quiere que cada uno de nosotros, como creyentes, seamos de buen testimonio en nuestra casa, en nuestro hogar, con los que están alrededor de nosotros, pero también en lo que haces. Cuando estás solo, cuando nadie te ve, allí también tienes que ser luz. Porque recuerda que Dios te ve. El cristiano tiene que ser radiante.
Eso dice la palabra de Dios. Cuando el Evangelio llega a tu vida, tienes que proclamarlo. Y un ejemplo también de proclamación del Evangelio, porque hubo un cambio en su vida, es la mujer samaritana en Juan 4. Juan 4, versículo 28. Ella, si tú lees el contexto, ella era una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba ahorita no era su marido, era el 6º marido que tenía. Y había tenido una vida de malas decisiones, de puras malas decisiones. Pero Jesús fue paciente y Jesús tuvo la oportunidad de conocer a esta mujer en un pozo. Y Jesús le compartió el mensaje de salvación, el Evangelio, a esta mujer samaritana. Y esta mujer samaritana cuando entendió que Dios perdonaba su vida, ¿sí?, recibe el mensaje. Si tú lees el contexto de Juan 4, la mujer, ella tenía un cántaro para poder ir a sacar agua. Entonces estaba con su cántaro, por decir aquí un cántaro, estaba con su cántaro, va al pozo, y estaba con su cántaro, y estaba platicando con Jesús. El cántaro pesa. En aquellos tiempos, el cántaro, que era una vasija para poner el agua, pesaba. Pero cuando ella entendió, Juan 4, versículo 28, cuando ella entendió que Jesús era el Mesías y que Jesús la había transformado su vida, ella había recibido a Jesús, ella había entendido que era el Mesías Jesús. Ella, Juan 4, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, dejó su vida pasada, su vida llena de pecado, representación del cántaro de su vida pasada, de pecado, y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, venid, versículo 29, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús la confrontó con su vida y le dijo, estás mal, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Y esta mujer, hermanos, ella cuando se despojó de esa vieja naturaleza, dejó su cántaro. Hoy, mucha gente tiene su cántaro cargando. Necesitas dejar tu cántaro, tu vida pasada. Y si tú ya dejaste tu cántaro, tienes que proclamar la palabra de Dios como esta mujer. Ella fue a la ciudad y, miran, ¿será este el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿El Cristo? Entonces salieron de la ciudad estos hombres y de estas mujeres y vinieron a Jesús. Los trajo a Jesús. Miren, vamos con Jesús. Allá está la verdad. Sinónimo que empezó a traer gente a Jesús para que Jesús les enseñara la palabra de verdad y puedan cambiar su vida. Hermanos, el creyente, el cristiano, necesita reproducirse, necesita compartir, necesita conocer. Aquí hay lugares vacíos, sillas vacías, que necesitan ser llenadas para que conozcan la verdad y puedan transformar sus vidas así como Dios lo ha hecho con tu vida. No podemos esconderlo, esa luz, debajo de la cama. No, se tiene que poner en un candil, en un candelero para que se vea. El resultado de esta mujer que había se transformado su corazón y había compartido la palabra de Dios y había traído a la multitud a Jesús, el resultado dice en Juan 4, versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron por su testimonio.
dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Tu testimonio, hermanos, es luz. Tu vida es luz. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu luz? Aquí vemos que una ciudad, Samaria, que los judíos ni los pelaban, fue transformada. Yo no te digo que vayas a Samaria, sinónimo de esta ciudad, Santa Anita, o San Sebastián, o San Agustín. No. Yo te digo en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tus parientes más cercanos. Porque si tú empiezas a compartir la palabra de Dios, ellos van a ser transformados. Ora por ellos, ayuna por ellos. Les voy a contar un testimonio, hermanos, de aquí, de esta congregación. Había un matrimonio. Nosotros vamos a cumplir 5 años en esta congregación. Justo antes que comenzara el COVID, el 15 en febrero, recuerdo, no sé, los primeros días de febrero del 2020, mis pastores nos enviaron a mi esposa y a mí aquí a Santa Anita con un propósito, a compartir la palabra de Dios. El pastor de esta congregación estaba enfermito. Y después Dios se lo llevó, llega pandemia y se cerró todo. Y cuando abrimos, nosotros salimos en agosto y abrimos en este lugar. Y vinimos trabajando casi 5 años aquí en esta congregación. En los primeros años llegó una familia que tenía necesidad con uno de sus hijos y no sabían cómo trabajar. No sé qué hacer, pastor. Es que hago esto y hago esto y yo no sé, la verdad que estamos cansados, mi esposo y yo, hay muchas situaciones, muchos problemas. Su hijo no había nacido de nuevo. Y el consejo fue, déjenlo en manos de Dios, ayunen por su hijo, oren por él. Y cuando él pida ayuda, vayan ustedes. Hoy, ese hermano, ese hijo de ese matrimonio, hoy sirve al Señor. Él estaba en malos pasos y su vida fue transformada. ¿Sí? Y hoy sirve al Señor y hoy está predicando en los jóvenes. ¿Sí? Les pongo este ejemplo con el propósito de decir, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede compartir la palabra de Dios, sí se puede. Por eso yo les digo que lo primordial es en el hogar, en la familia más cercana, en los próximos, en los que están a tu alrededor, tus amigos de trabajo. Necesitan conocer de Dios. ¿Dónde está tu luz? ¿Está escondida bajo la cama? ¿O está en el candil, en el candelero, siendo luz? ¿Dónde está? Solo tú sabes y Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Lo que Dios no quiere es que escondamos esa luz nosotros. No, no quiere eso. Lo que Dios quiere es que su palabra, su verdad, ¿sí?, sea expuesta. De lo contrario, si tú no estás obedeciendo su palabra, estás siendo negligente, desobediente. Y Dios va a pedir cuentas. No tiene sentido encender una luz para esconderla. Claro que no tiene sentido, hermanos, lo que está diciendo Jesús. No tiene sentido. No tiene sentido que tú conozcas de Dios, conozcas su palabra, que arriesgues el río del Evangelio y te quedes callado. No tiene sentido. Jesús está utilizando este ejemplo, esta parábola, para poder cambiar nuestro chip.
Si tú ya tienes la verdad, no la escondas, habla, pregón, comparte la palabra de Dios. De lo contrario, estaría siendo negligente. Dios demanda fidelidad con lo que te ha dado. Ocultar la palabra de Dios. Ocultarlo es desobedecer. Esconderlo, ocultarlo, es siendo como ese siervo que escondió el talento. Mateo 25, versículo 24. Mateo 25, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Pero llegando también el que había recibido un talento, y el talento sinónimo de tu familia, que es algo muy valioso, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, pero lo cual tuve miedo. Se paralizó. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Hermanos, ocultar la verdad de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, ocultarlo, es sinónimo de ser un siervo negligente, un siervo que esconde. No lo podemos esconder. Se llama sinónimo de que eres irresponsable. ¿Qué significa ser negligente en la familia? Ser negligente, como este siervo que escondió el talento, o en dado caso, Dios te da la luz, no la puedes poner debajo de la cama, no lo puedes poner en una vasija para taparla, no. Ser negligente significa descuidar primeramente la comunión con tu esposo, con tu cónyuge, con tu esposa. Descuidar la comunión con tus hijos. Eso es negligencia. Es negligencia no enseñarles la palabra de Dios. Es negligencia no es tener un buen testimonio delante de ellos. Es negligencia no orar. Es negligencia no mostrar amor. No demostrar amor por tu esposo o por tu esposa. Ser negligente es no ser paciente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ser negligente es no perdonar. Ser negligente es no priorizar el tiempo con tu familia. Yo tengo una pregunta: ¿qué tan negligente hemos sido nosotros? A esas personas, o mejor dicho, a este siervo que tuvo miedo, que no hizo nada, que se paralizó y se quedó sin hacer nada, como un bulto. Hay un bulto ahí sin hacer nada. Y muchos hombres son bultos sin hacer nada. No les enseñan, no les comparten. Apagan la luz, lo ponen debajo de la cama. Ok. Mateo 25, versículo 26. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Saben qué significa la palabra malo? Significa malvado. Significa que es un hombre o una mujer que daña, dañino.
corrupto. Dice culpable de una mala acción o carácter, que tiene un mal carácter. Se usa este término de malo para poder describir algo que se opone a Dios. ¿Sí? Aquí el siervo negligente, malo, malvado, no significa que tomó una, o sea, no significa que hizo algo malo, sino que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? No hizo lo que tenía que hacer. Desobedeció. A lo mejor no trató mal. Aquí dice que este siervo no trató mal a ese talento. A lo mejor tú dices, es que yo no trato mal a mi familia, solamente es que no hago nada. Muchos hombres dicen, hermano, se lo digo por experiencia, yo lo decía antes. Yo decía a mi esposa, ¿y qué te hace falta? No te hace falta nada. ¿Para qué vienes si me molesta? Tienes todo. Porque yo suplía las necesidades de mi hogar. Me decía, sí te falta. Falta que compartas con tus hijos. Falta que le hables de la palabra de Dios. O sea, a lo mejor no es no hacer, o sea, aquí habla de que este siervo era malo, no porque era malo con su familia, sino es porque no hacía nada. Honestamente, hermano, no hizo lo que tenía que hacer, cuidar a su esposa y cuidar a sus hijos. Compartir la palabra de Dios, enseñarles, orar, pasar tiempo con ellos. Se lo digo por experiencia, o sea, me duele, claro que sí. Fue hace muchos años. Malo, dice la otra, negligente significa flojo, perezoso, lento para actuar, sin iniciativa. Lento, perezoso, flojo, perezoso, lento para actuar, sin iniciativa. También se traduce como indiferente, sin esfuerzo, negligente. Hermanos, describe a alguien que no responde con diligencia ni responsabilidad a lo que Dios ha encomendado. No valoró el talento que Dios le había dado. No actuó con fe ni con obediencia, sino que no hizo nada. Se quedó paralizado por el miedo y escondió el talento. Hermanos, no podemos esconder la luz que hay en nosotros debajo de la cama o taparlo con una vasija. No podemos. Necesitamos actuar, necesitamos cambiar. Malo y negligente es un hombre o una mujer que no busca crecer espiritualmente. Malo y negligente significa no servir en tu casa. Malo y negligente significa no cuida de su familia, el primer ministerio que Dios te ha dado. Vive estancado, sin frutos, y no le interesa saber nada de Dios. Hoy, muchos creyentes descuidan su hogar, pensando que solo con trabajar y proveer ya cumplen con las necesidades. Mi responsabilidad es proveer. Tú te encargas de los niños, hazte bolas. Eso no dice la Escritura. Porque ahí está, en la Biblia, en la palabra de Dios, el sacerdote Elí, lo estudiamos también la semana pasada, él amaba a Dios. Él amaba a Dios, le servía a Dios, pero él era negligente en el rol de padre con sus hijos. Y Dios juzgó sus acciones como padre.
No juzgó sus acciones como siervo del Señor, como sacerdote, no, como padre. Y aquí habla, puede interpretar al papá o a la mamá, a los dos. ¿Qué estás haciendo con el rol que Dios te ha encomendado? Tú tienes un ministerio y el primer ministerio es tu hogar, tu casa. Si tú eres esposa, tu familia, tu esposo y tu familia. Ese es tu ministerio. Es el primer ministerio que Dios nos ha dado, nuestro hogar, nuestra familia, es el talento. Y no podemos esconder lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos esconderlo, porque Dios va a juzgar nuestras acciones. Así como la vida de Elí, él juzgó. Y sabemos que murió sus dos hijos, murió Elí y murió su nuera. Dios juzgó por ser negligente, por ser un siervo malo y negligente en su casa. No juzgó porque era el sacerdote del pueblo de Dios. No. Prende la luz en tu casa. Prende la luz en tu casa. No la escondas. Habla con tu familia. Primeramente el orden es si tú estás casado con tu esposa o con tu esposo. Ponte de acuerdo con ellos. Habla, comunícate. Soluciona las diferencias. Porque en el matrimonio hay muchas diferencias, hermano. Muchas diferencias. Habla. Llega a acuerdo. Sé paciente. ¿Y saben quién debe empezar? El varón. El varón tiene que aprender paciencia. Tiene que aprender a quedarse callado. Tiene que aprender a ser ejemplo en oración, en leer la palabra de Dios. Es el varón, porque él es el responsable. Y lo vemos desde el inicio en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, fue por Eva que desobedeció a Dios. Dios no vino, oye Eva, no, Dios es un Dios de orden. Y Dios va con el responsable, que es el varón. Punto. Y le dijo, Adán, ¿qué pasó? Pidió cuentas, ¿qué estás haciendo? Y es ahí, hermanos. Por eso es el hombre el que tiene que ser primeramente luz. Afortunadamente, en muchos hogares cristianos, es la mujer, es la que es luz, y el hombre está escondido. Yo no sé si sea tu caso, pero toma lo que Dios está hablando y cambia. Lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos. En esta congregación, el propósito es que tú crezcas, que sea transformado, que tu mente sea transformada y que tu espíritu sea renovado. Y ya si tu espíritu es renovado, ahora que el Espíritu Santo le habla a tu espíritu para que tú obedezcas lo que tienes que hacer. Ese propósito. Habla con tu familia, ora con tu familia, ¿sí? Dedica tiempo a tus hijos. Sé ejemplo de humildad, de perdón, de comprensión, de compasión. Ya. Dice Colosenses 3, versículo 12, dice, Colosenses 3, versículo 12 al 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el varón, la mujer, los hijos, primordialmente el varón, tiene que ser entrañable en misericordia, o sea, lleno de misericordia, lleno de amor y de comprensión, ¿sí? O sea, él tiene que tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia con nosotros, ¿sí? Jesús tuvo compasión, entregó su vida Jesús entregó la vida por su iglesia. Así mismo el hombre tiene que tener misericordia con su familia, ¿sí? Tiene que ser benigno, tiene que tener benignidad, tiene que ser humilde y tiene que ser manso y paciente. Vístete de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 5 características importantes. Primeramente para el hombre y también para la mujer.
Dice versículo 13, soportándonos unos a otros. O sea, tenemos que soportarnos unos a otros. En misericordia, en amor, en benignidad, en humildad, en paciencia, en mansedumbre. Dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja en contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Dice Colosenses 3. Así eres luz. Así, al hacer esto, no estás ocultando debajo de la cama, sino que estás haciendo luz en un candil así, pero que brilla toda tu casa. Y esto habla para todos. Hombre, mujer, hijo, hija, habla para todos. Porque recuerden, como familia, o sea, si el talento lo aplicamos a la familia, ¿sí? La parábola de los talentos lo aplicamos a la familia, a uno le dio mayor responsabilidad, a otro menos responsabilidad y a otro poco menos. Hablando que al papá le da 5 talentos, le da más responsabilidad, a lo mejor a la mamá le da 2 talentos, y al hijo 1, pero toda la familia tienen talentos, dones. A cada quien se le dio según su capacidad para reproducir. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con ese talento que Dios me ha dado? ¿Lo estoy reproduciendo en carácter cristiano, que es misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos para unos con otros, aprendiendo a perdonar, ¿sí? Estando vestidos de amor? ¿O estamos enterrando el talento? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, el propósito es cambiar. Si Dios está hablando a tu corazón, tú te preguntarás, oye, ¿cómo Dios me habla? Y hemos hablado varias veces que Dios te habla a través de su palabra. Su palabra va a renovar tu manera de pensar. Porque muchas veces somos lo que pensamos. O sea, tú piensas, así eres. Ok, la palabra de Dios renueva nuestra manera de pensar. ¿Sabes que estamos pensando mal? La palabra de Dios cambia tu manera de pensar. Nosotros los jueves estamos estudiando una serie Creciendo Espiritualmente y llevamos casi un año con esa serie y hemos tocado muchos puntos. En los últimos puntos que hemos tocado en esta serie de Creciendo Espiritualmente, estamos hablando de la santificación, ¿sí? Y en ese proceso de la santificación dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. O sea, tú como ser humano tienes un ser, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Ok, Dios que te santifique por completo. En espíritu, alma y cuerpo. En esos 3, ¿qué eres tú? Sí, somos seres tripartitas. Y en esos seres tripartitas, ¿sí? Tu ser, que eres tú, tiene que ser santificado. Tiene que crecer. No nos podemos quedar estancados. Okay. Hablando del espíritu, que nosotros somos espíritu, yo me voy a enfocar ahorita para que podamos entender lo que les quiero decir, lo que les quiero compartir. Tú eres espíritu, ¿correcto? ¿Tenemos un espíritu? Okay. Génesis 1, versículo 2, ¿qué dice? Génesis 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y en las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros
Nos comparamos como la tierra, estamos desordenados y vacíos cuando no tenemos a Dios. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, si tú eres espíritu y Dios es espíritu, porque el Espíritu de Dios se movía bajo la faz de la tierra, ¿qué quiere decir? Que Dios, que es espíritu, se va a comunicar a tu espíritu para guiarte. Dentro de nosotros tenemos el espíritu. Tenemos un espíritu. Y si tú has nacido, tu espíritu ha sido renovado, ha sido regenerado, has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, guía a tu espíritu, el hombre, a hacer lo correcto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces o no hemos ido a regenerar nuestro espíritu o no le hacemos caso. Pueden ser de las dos. Dentro de ti que tú tienes un espíritu y como Dios es espíritu se va a comunicar a tu espíritu para poderte decir. Y muchas veces cuando Dios nos habla al espíritu nos hacemos sordos. Es como que ¿quién será el que me está hablando? Pero también tienes una carne, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Es una carne, hay una naturaleza carnal dentro de ti que se opone al espíritu. Y hay una lucha entre los dos. Y esa carne dice, no le hagas caso al espíritu. Y Dios está hablando al espíritu, no le hagas caso. ¿Y qué pasa? Gana la carne. Bueno, eso estamos hablando los jueves. Estamos compartiendo en la iglesia para poder crecer espiritualmente. Si no vienes los jueves, te invito a que vengas los jueves. Porque son enseñanzas diferentes para poder crecer espiritualmente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que Dios te habla, pero muchas veces no le hacemos caso. Y estamos siendo como ese siervo negligente, malo y negligente. Escondemos el talento. Escondemos. No queremos actuar, nos paralizamos porque tenemos miedo. O no sé qué hacer y mejor no haces nada. Como tienes miedo y te paraliza el miedo, lo mejor que haces es no hacer nada. Y es lo peor que puedes hacer porque eres negligente. Y Dios te dice y tú no obedeces. Y así te la llevas toda tu vida. Toda tu vida, hermano. ¿Qué crees que es lo más importante para Dios? ¿Qué crees? O sea, ¿por qué Dios te creó a ti como ser humano? ¿Y por qué estás aquí en la tierra? ¿Estás aquí para hacer dinero, para poder ganar el mundo? Miren, hay iglesias, no es en caso de oración, Santa Anita. Esa iglesia quiere que tú seas próspero, que te enriquezcas y fururu y farará otras cosas, pero no, ese no es el propósito. El propósito es que tu espíritu sea renovado. Dentro de ti, que tú nazcas de Dios. Y que tú crezcas espiritualmente, que cuides el talento que es tu familia. Y puedas generar una generación santa para Dios, para glorificar a Dios. Porque estamos aquí en la tierra para glorificar a Dios. Y tú como padre, o como madre, o como hija, el propósito es glorificar a Dios en todo lo que haces. Y tienes que enseñar a tus hijos, y tus hijos, tu familia tiene que glorificar a Dios. No nos podemos quedar estancados, sin compartir. Yo le decía, hermanos, aquí hay sillas vacías. Hermanos, y si hace falta, si se llena, que se llene, traemos más sillas. Rompemos el muro y ponemos una pared para allí. No sé qué hacemos, pero hacemos una cosa. Pero el propósito es que las personas necesitan conocer de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás enterrando ese talento? ¿Estás escondiendo esa luz debajo de tu cama o la estás tapando con una vasija? ¿Qué estás haciendo? El propósito, dice Jesús, es ser luz. Ponerla en un candil para que todos vean. Es el propósito por el que estás aquí en la tierra.
¿Qué estás haciendo con la luz que se te ha confiado a ti? Dios está confiado. Miren, hermanos, en la Biblia hay una congregación. Ok, ya hablamos a los papás, ya hablamos a las esposas, a los hijos, a la familia. Ahora hablamos como congregación. Aquí se aplica que tenemos, miren. Lucas 8, versículo 16, en la parte C dice, para que los que entren vean la luz. Ok. Dios no solamente llama a nosotros, las personas. Dios llama a la iglesia a hacer luz, a compartir la palabra de Dios, a evangelizar. Primera de Tesalonicenses 1, de 6 al 8. Y aquí hablamos como iglesia, Santa Anita. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo y el Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo en todos los Macedonia, en todos los de Santa Anita. Ha sido ejemplo. Y no solamente en Macedonia, y de Acaya, que han creído. Miren, hermanos, y esto yo les enseño a los hermanos servidores. ¿Cómo queremos ir a pregonar Santa Anita, San Agustín, que está más para allá, o San Sebastián, o los alrededores de aquí? Ah, sí, vamos a hacer luz, pero allá afuera. ¿Y en casa qué onda? No, primero se empieza en casa, en el hogar, con los más próximos, para después poder ir y enseñar así, conquistar las naciones. Pero todo tiene un proceso. Nosotros llevamos 5 años casi. ¿Para qué vamos? Bueno, aquí demanda que tenemos que hacer luz, claro que sí. Bueno, ojalá un día seamos como los de Tesalónica. Claro, es el propósito, todo a su tiempo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, partiendo de la iglesia de Tesalónica ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar que dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ir a hablar nada. O sea, el apóstol Pablo dice, pues ya hicieron la chamba ustedes. Gloria a Dios. Un día, hermano, yo les decía a los hermanos, oye, ¿cómo vamos a ir a predicar? Y es fácil llenar el auditorio, ¿eh? Podemos llenar rápido. No se trata de eso. Y aquí entre hermanos, con pleitos, contiendas, disensiones. ¿O no, hermanos? ¿Qué es primero? No, primero somos nosotros, como iglesia. Después es tu casa, tu familia, los más próximos. Y aquí hay espacio, ¿eh? Aquí hay espacio para tu familia. ¿Qué estás haciendo? Ah, para después ir, sí. Todo tiene su tiempo. Si se llena aquí esta congregación, hacemos 2 cultos. Si Dios nos ha dado otra congregación porque hemos estado buscando, pero bueno, Dios nos ha dado, está bien, confiamos en eso. Bueno, si se llena, gloria a Dios, hacemos 2 cultos, hermano. No, nosotros, por nosotros no. O ponemos más sillas. O a lo mejor, si nos permiten, rentamos otro lugar, pasamos los salones y hacemos, pero hacemos algo en su tiempo. Pero lo que necesitamos es ser luz.
no podemos. Y todo va un proceso, hermanos. Viene nuestro pastor Chuy el próximo 17 de agosto a celebrar con nosotros en nuestro quinto aniversario. Está bien. Es nuestro pastor y lo amamos mucho. Viene con su esposa a compartirnos. Pero la pregunta es, nosotros, que Dios nos ha encomendado un ministerio, ¿qué estamos haciendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado? Lucas 8, versículo 16. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Ya lo podemos? Yo te invito a que te pongas de pie. La iglesia de Tesalónica compartió la palabra de Dios. Ellos eran luz en esa ciudad. Su fe era visible y contagiaba a los demás. En nuestra congregación debemos ser luz, hermanos. En nuestro hogar debemos ser luz. Yo te invito a que cierres tus ojos. Hoy debe ser el día de quitar todo temor que te paraliza, toda apatía, toda flojera que te impide actuar. Yo te invito, hermano, que en tu lugar que tu luz pueda brillar. Gloria a Dios. Tú estás dispuesto a hacer luz. Dile al Señor, ayúdame. Padre, venimos a darte gracias, Señor mío. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra nos ha hablado, Señor mi Dios. Nos habla, Padre Santo, nos guía a la verdad, al camino correcto, Padre. Nosotros estamos aquí y tú estás transformando nuestra manera de pensar. Estás transformando nuestra vida. Estás transformando nuestro espíritu. Nuestro espíritu está siendo regenerado. Gracias, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer. Ahora permiten, Señor, permite que cada uno de nosotros que estamos aquí ser luz, que el evangelio que ha sido implantado en nuestro corazón podamos compartir, así como ese carcelero que fue compartido la palabra de Dios por Pablo y Silas. Ese carcelero de Filipo compartió su palabra, Padre, a su familia, y su familia fue salva, Padre Santo, fue bautizada y salva. Así como Cornelio, Padre Santo, que él era temeroso de ti. Y Dios habló a Cornelio mediante una visión y mandó a llamar a Pedro.
Dice que Pedro le compartió la palabra de Dios a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Padre, queremos ser ese carcelero de Filipo, o ese centurión romano como Cornelio, que defiende y así mismo poder los que están cercanos a nosotros, poder llegar a la salvación de sus vidas. Danos ese corazón en cada uno de nosotros, Señor, esa convicción, Padre, para poder cambiar, para poder quitar la apatía, para poder encender esa llama, Padre Santo, que eres tú, Señor. A lo mejor esa luz es una luz de 10 watts. Constantemente fallamos, Padre, pero solo tú puedes hacer crecer esa llama para poder extender a los demás y compartir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Padre Santo, nos confronta, Señor mi Dios, y nos ayudas, Padre Santo, a comprender el verdadero propósito por el cual estamos aquí, Padre Santo, en la tierra, cumpliendo nuestro ministerio, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te invito, hermano, que le alabes al Señor con esta alabanza. Vamos a alabar al Señor, hermano. Yo te invito a que levantes tus manos y vamos a declarar que estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios e ir y predicar a toda criatura su salvación, su evangelio que nos da la vida eterna, hermano. Levanta tus manos y vamos a decirle al Señor: Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Dile conmigo así: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos a decirle todos ahora sí: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y yo quiero llevarte a todo lugar, llevar tu palabra, Señor.
Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar, sí Señor, cuánto les amas y les quieres salvar. Díselo otra vez. Tú dijiste ir, predicar y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser si les quieres salvar. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices: Señor, heme aquí, oh sí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, sí Jesús, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos, cántalo conmigo, vamos a decirle así: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero llevar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti. Pues tú, Señor, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres. Díselo una vez más conmigo: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti. Oh no, pues tú eres la verdad. Dile conmigo así: tú dijiste ir y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Todos los que están dispuestos, ofrezcamos a Él un aplauso, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Proclamaremos tu nombre, Señor, no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y así, queridos hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el día jueves a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.